Nos conocemos hace 25 o 30 años, eso delata nuestra edad. Me refiero al presidente del bloque de concejales de Cambiemos de La Plata, el amigo y coco religionario, o compa religionario. Pensé que le ibas a decir compañero. Compa religionario. Para mí Claudio Frangul es, yo vengo de cuna peronista, Claudio lo sabe, bueno, todo el mundo lo sabe, para mí es el más peronista de los radicales. No es porque esté él acá, ¿no? No, por supuesto. Entonces está con nosotros Claudio Frangul, un radical de cuna, del viejo tronco radical, como se decía en su momento. Y bueno, lo vamos a entrevistar, le vamos a preguntar sobre su rol en el Consejo Deliberante, su opinión sobre temas candentes que están ocurriendo en la actualidad. Recién hablábamos del tema del aborto, las Fuerzas Armadas, todas estas discusiones se vienen dando a nivel nacional y por supuesto vamos a tocar temas de la Ciudad de La Plata, que es la caja de resonancia de la provincia de Buenos Aires, justamente porque, valga la redundancia, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces todo lo que pasa en la Ciudad de La Plata repercute en los 135 distritos de la provincia, ¿no? Bueno, ya que decís que hablas de la Ciudad de La Plata, hoy tenemos un programa totalmente de la región capital. Sí. Más allá de Claudio, que nos acompaña acá y le damos la bienvenida, por supuesto, vamos a tener gente de Ensenada y gente de Berisso. Así vamos a refrescar la actualidad. Tenemos a Claudio Frangul, dirigente radical, presidente del radicalismo platense, ¿no, Claudio? Sí, presidente del radicalismo de la Junta Central de la UCR de La Plata. También con una amplia trayectoria como dirigente en los claustros universitarios también, que hace poquitito te vi en una foto posando, no sé si era, no sé qué aniversario de qué era. Era por los 100 años de la reforma. Ahí está. Hicimos una actividad. Ahí está. Desde el partido y bueno, y también hicimos un reconocimiento a quienes fueron los normalizadores de la gestión en la época de Alfonsín, Otto Pesac, que fue el rector normalizador, Pablo Lucchesi, que fue el secretario, y el primer presidente de la FULP, que fue Gustavo Drake, en el año 83. O sea, éramos muy jóvenes, pero en aquel momento hubo gente que trabajó muchísimo para normalizar la universidad. Vos yo tengo infinidad de amigos radicales, ¿no? Y yo te cuento entre ellos. Y a mí me genera algún interrogante o me hace ruido ese tema, Claudio, de que nosotros en el peronismo, en el justicialismo, hemos renovado nuestros cuadros políticos ante cada derrota que hemos sufrido en nuestras diferentes versiones, ¿no? Y yo, a mis amigos que son del radicalismo, que vienen del radicalismo, muchos están en el GEN, otros están en diferentes sectores. Yo les pregunto, muchachos, ¿qué pasa con ustedes que tienen a Franja Morada, que es un brazo estudiantil fuerte, y qué pasa que a nivel, muchas veces, en muchas provincias, o a nivel nacional, muchas veces son los mismos dirigentes? Esto no es una crítica hacia Claudio, porque en el radicalismo platense ha habido cambio de caras. En La Plata sí ha sucedido. Pero a nivel nacional o a nivel provincial, yo, por ejemplo, soy un asiduo visitante de la provincia de Chaco. Y la provincia de Chaco sigue hace 20, 25 años ese viejo caudillismo de Ángel Rosas. En su momento estuvo Luis León, un gran radical irigoyenista, fundador del movimiento de afirmación irigoyenista. Pero digo, y todavía seguimos viejos caciques del radicalismo como Chanqui Cáceres, que yo los respeto mucho. Yo a Freddy Storani, Claudio lo respeto mucho, a Chanqui Cáceres, a Juan Manuel Casela, son todos muy respetables, pero me parece como que alguna falencia tiene el radicalismo para que no haya una renovación de cuadros, por lo menos dirigenciales, o que conduzcan el radicalismo. Y no estoy haciendo una crítica al radicalismo de La Plata, o sea, estoy haciendo una crítica a nivel nacional. Bueno, pero vos fíjate que a nivel nacional, por ejemplo, los gobernadores radicales en este momento de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes, todos fueron surgidos de la Franja Morada, que eran militantes en la década del 80 y 90. Sí. Y bueno, se dio ese escalonamiento que a partir de una militancia juvenil llegaron a conducir provincias muy importantes. Igual que el intendente de Santa Fe, Corral, que fue presidente del Comité Nacional y es intendente de Santa Fe. Digamos que ha habido constantemente en el radicalismo una usina de dirigentes que han llegado a cargos muy importantes. Han ido emergiendo desde... a partir de las militancias juveniles. Sí. Y en eso es importante. Y además, por ejemplo, en las últimas listas de diputados nacionales, por ejemplo en provincia de Buenos Aires,
El radicalismo ha llevado, por ejemplo, a Josefina Mendoza, que tiene 27, 28 años, la primera, digamos, presidente de la fuga mujer que hubo, y ha sido elegida diputada nacional. O sea, en el Congreso provincial también han entrado muchos jóvenes radicales, también como Emiliano Balbín, sí. como Raparás, o sea, sí, gente que está entre los 30, 35 años, 40, o sea que hay todo un movimiento importante de gente joven que va tomando posiciones en el partido. Claudio, ¿no? ¿cómo Claudio Frangul, ¿no? Presidente del radicalismo platense, recordamos aquí nos escuchan, presidente del bloque de Cambiemos en la ciudad de La Plata de concejales, ¿cómo vivieron ustedes como radicalismo este tema de la paridad? Porque para nosotros, los que venimos de la vieja militancia, nosotros veníamos de que no era uno y uno, era la mayoría de las listas compuestas por hombres y alguna que otra mujer escondida abajo de todo. ¿Cómo lo vivieron? ¿Con satisfacción? ¿De qué manera lo vivieron ustedes a este cambio que se produce en las listas electorales? Bueno, en realidad yo creo que ha sido un avance. Y si vamos muchos años atrás, cuando no había ningún cupo, cuando no existía, por ejemplo, el 2-1 anterior, también a veces había listas que los 5 o 6 primeros eran hombres y ninguna mujer. Yo creo que fue un avance la ley de cupo, y obviamente la de paridad me parece que también ha sido un avance en lo que tiene que ver con la igualdad de género en los cargos políticos. Pero también digo que hubo un avance en la sociedad argentina con respecto a la participación de la mujer. Sí. Porque más allá de las diferencias ideológicas, nosotros tuvimos Cristina Kirchner, 2 mandatos, presidenta, sí, dirigentes como Carrió, como Margarita Stolbizer, como María Eugenia Vidal. Sí. O sea, la mujer ha tomado un protagonismo muy importante en la Argentina. Cosa impensada hace 20 años. Igual el radicalismo del 83 a esta parte ha sido pionero en integrar a las mujeres, no tanto el peronismo. Bueno, ustedes tuvimos la fórmula Armendáriz y Elba Roulet. Sí, tuvimos muchas concejales, como concejalas acá en La Plata de mujeres, muchísimas, y no tantas peronistas cuando no existía la ley de paridad. Sí. El peronismo se caracterizó siempre por meter todos, a la fuerza, tuvo que meter mujeres porque no le quedó otra. Pero el peronismo se ha caracterizado siempre por tener listas de hombres. Sí, bueno, digamos que el tema de la paridad es una cuestión que trajo, como decía Claudio, un poco de igualdad de género, pero también yo estoy de acuerdo en parte con el tema de la paridad, y en parte no. Porque yo creo que tiene que tener capacidad. Porque, sí. ¿Por qué no puede haber una lista con que haya 5 o 6 mujeres? Coincidimos. Creo que la ley de cupo hasta incluso también estaba mal. Jorge Lanata el año pasado en su programa, cuando mencionó el tema de la ley de paridad, que fue un proyecto de Sergio Massa, que digo a Sergio Massa y lo veo por la vidriera, mi amigo Ángel Celi, dirigente del Frente Renovador o Peronismo Renovador de Ensenada, de Berisso, perdón, o Peronismo Federal, no sabemos en qué berenjenal se están metiendo estos muchachos, que Ángel también es un amigo como Claudio. Justamente vos bien decías, es un programa regional, porque nos tenemos a Claudio Frangul de La Plata, ¿no? Sí. Ángel Celi de Berisso, y nos va a visitar Pachuli Ingomirielo de Ensenada. Así que tenemos nos faltaría Magdalena, Punta Indio y Bransen, y completamos la... No nos da el largo del programa, pero en algún momento lo vamos a hacer. Bueno, no está de más recordar que nos están escuchando por el 88.5 a través de Cadena Radial Nova. Así que estén ahí atentos. En un ratito lo vamos a tener acá a Ángel Celi hablando con nosotros. Yo quería preguntarle a Claudio, el que estaba hablando un poco del radicalismo, si en el radicalismo está pasando algo similar a lo que pasa en el peronismo. Así como hay varios peronismos, me parece a mí como que el radicalismo está sufriendo este tipo de cambios. También que hay varios radicalismos, los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno, y algún sector un poco más acotado que se acercó a la gestión anterior. Sí, o los radicales que están dentro de la estructura partidaria, y otros que no están, claro, como por ejemplo gente que está en el GEN o en la coalición cívica, que siguen manifestando su pertenencia al radicalismo, claro, como muchos sectores del peronismo que se fueron del PJ, que nunca renegaron su identidad peronista. Sí, en realidad, muy bien lo decías vos, Mario, hay, por ejemplo, la mayoría de la coalición cívica y del GEN tienen origen radical,
Pero bueno, lo que tiene el radicalismo, que es un partido organizado, muy orgánico para lo que es la política argentina. El radicalismo, por ejemplo, toma una decisión trascendental en la convención de Gualeguaychú, donde había sectores que no estaban a favor y sectores que sí lo estaban, y a partir de ahí se tomó una decisión y todo el partido fue a este acuerdo con Cambiemos, con Mauricio Macri, con el PRO, con Carrió. Recordemos que había sectores, Claudio, que manifestaban un acuerdo o querían tener un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa. Sí, inclusive un acuerdo más amplio, que era inclusive hasta con Sergio Massa también. Sí. Bueno, en aquel momento el partido toma una decisión muy importante y bueno, lo que tiene el radicalismo, más allá de que ha tenido crisis a lo largo de su historia, que tiene un momento donde los afiliados toman decisiones. Porque en esa convención de Gualeguaychú había de los dirigentes muy importantes, pero había militantes de base, como militantes de cualquier sección de acá de La Plata, que eran convencionales nacionales, que habían sido elegidos por el voto y que eran los que estaban tomando en ese momento una decisión trascendental para el partido. Así que bueno, en ese sentido el radicalismo tiene una cuestión orgánica donde toma decisiones, se discute, y los temas a veces no se esconden mucho, porque el radicalismo es eso, es discusión permanente. Balbín siempre decía que el radicalismo ante todo era mucha discusión interna, mucha discusión, mucho debate, pero que cuando se tomaba una decisión era la decisión general del partido. Y en ese sentido este es un partido que elige sus autoridades, elige sus convencionales, toma decisiones, es el partido más viejo de Latinoamérica y por algo son pocos los partidos que han durado tanto tiempo y siguen durando, y sigue habiendo dirigentes radicales en todos lados, en las universidades, en los sindicatos. Hay la mayoría de las capitales de las provincias importantes del país están están siendo gobernadas por dirigentes del radicalismo, ¿no? Claro. Córdoba capital, Santa Rosa, Santa Fe, Mendoza, o sea, hay toda una estructura que, bueno, pero es un partido en movimiento constantemente, y obviamente que hay diferencias dentro del partido, ¿no? No mencionaste Paraná, Entre Ríos. Paraná también. Sí, pero... Sí. No, con problemas, pero con sí. Con problemas, pero sí, sí. Pero sí, no. Te olvidaste, Claudio. Sí, Río Gallegos. Río Gallegos, exactamente. Sí. Claudio, ¿cómo vive el radicalismo esta crisis económica que se está viviendo, que es reconocida por gente del gobierno, por Marcos Peña, por toda la gente que está cerca de Macri? ¿Cómo lo viven ustedes cuando dialogan con los vecinos? Porque, por ejemplo, hoy estaba leyendo Agencia Nova y decía que el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, ¿puede ser? Sí, Carlos Regazzoni. Pensé que me equivocaba. Creo que fue a timbrear y... Sí, exactamente. En Almirante Brown fue a tocar el timbre en el marco del timbreo de Cambiemos. Como dicen en mi pueblo, en Roja, lo sacaron como rata por tirar. Lo sacaron carpiendo, digamos. Carpiendo, ¿no? Sacaron carpiendo. Así se dice en Roja. Sí, sí, así es. ¿Cómo viven ustedes este presente, en diálogo con la gente? Bueno, también nosotros estuvimos saliendo acá estos días y caminando. La gente, obviamente, que se está preocupada por el momento económico que estamos viviendo y social, porque el gobierno no lo niega y nosotros tampoco, pero también creo que hay un amplio sector que se da cuenta de cuál es la situación real del país. Ninguna economía en el mundo puede estar tantos años gastando más de lo que se recauda, y este es el círculo constante de la Argentina. O sea, es fundamental tener una economía más saneada posible, donde se pueda exportar más, tener equilibrio. Pero ¿no te parece, Claudio, que el ajuste que se está haciendo, que quizá, como decís vos, era necesario, empieza por los más pobres o por los más carenciados, los que menos tienen, cuando en realidad por ahí se podía haber metido la mano en el bolsillo a los grandes empresarios, a los grandes holding, a las grandes corporaciones? Digo, ¿no te parece que es un ajuste injusto, por decirlo de alguna manera? Yo lo que creo es que... Porque quienes padecen los tarifazos son los que menos tienen. La luz, el gas, la nafta, los servicios, los celulares. En realidad, un tercio de la población tiene lo que es la tarifa social, ¿no? Sí.
Y el gobierno, tanto provincial como nacional, digamos, ha mantenido los planes sociales, ha mantenido, digamos, ahí donde están los sectores más vulnerables, es donde ha hecho el esfuerzo, ha reforzado los comedores escolares, la ayuda alimentaria, digamos, todo lo que era y lo que es el tema social le ha dado mucha importancia. El problema está en esos sectores medios bajos que obviamente yo veo que son los que en este momento son los que tienen más inconvenientes y que paradójicamente son los sectores que más apoyaron a Cambiemos, sí. ¿no? Creo que ahí es donde obviamente está el problema, pero bueno, es fundamental de alguna forma terminar con la inflación y tratar de que este sea un país que se puedan lograr acuerdos de políticas básicas entre el gobierno y la oposición. Sí. Es muy difícil la Argentina, este comportamiento pendular que tiene de pasar en el corto plazo de un extremo al otro, sí. En políticas públicas, en políticas educativas, en política exterior. Nos ha costado mucho llegar a acuerdos y bueno, yo creo que hay un sector de la oposición que es muy responsable, podría hablar de ese peronismo tradicional, democrático, más dialoguista, pero también entiendo que hay sectores que, aunque Macri diga que va a triplicarle el sueldo de los jubilados, van a estar en contra porque es Macri. O sea, creo que hay sectores que están directamente en contra. Específicamente vos te referías al kirchnerismo. Y al kirchnerismo duro. Yo creo que el kirchnerismo duro, yo creo que por eso quiero hacer esta diferenciación. Yo veo que hay un... Es que, disculpame que te interrumpa, Claudio, pienso yo que a veces es difícil coincidir. Creo yo que en parte existe esto que vos decís de que se van a poner en contra por estar en contra ya de por sí, pero sí es muy difícil apoyar ciertas medidas del gobierno. Un gobierno que vino a prometer el cambio y realmente el cambio que hizo fue para peor, no fue un cambio para mejor. Todos estamos de acuerdo de que, por ejemplo, pagábamos muy bajas las tarifas, que se gastaba mucho y que entraba poco, pero el ajuste, justamente como vos decías, lo está pagando las clases medias, que son los que, en su gran mayoría, apoyaron a Cambiemos. Hay medidas que son imposibles de apoyar, sea el peronismo dialoguista, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, como se lo quiera llamar. Muchas de las medidas educativas que está tomando adelante, que está llevando adelante el gobierno de María Eugenia Vidal, son imposibles de apoyar. La medida, por ejemplo, que desarticula los equipos de orientación escolar en toda la provincia, es imposible. Eso yo no coincido con vos, no está desarticulando. Está desarticulando, no, Claudio, ¿por qué te lo digo? Te lo digo con conocimiento de causa, no estoy inventando. Yo soy docente también, yo no estoy inventando nada, yo también estoy estudiando un profesorado. Una cosa es que haya un profesional, o 4 en este caso, o 3, que conforman el equipo de orientación escolar, que estén en un colegio, y no 4 o 3 que estén trabajando con 4, 5, 6, 10 escuelas de un distrito. No es lo mismo un distrito del interior de la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, La Plata, que tiene varias escuelas. Eso... Para mí, desde mi punto de vista, es desarticular, porque no pueden llevar adelante un seguimiento personalizado con los alumnos. Bueno, pero ¿sabés qué pasa en ese caso? Hay una gran cantidad de escuelas que no tienen apoyos así de gabinete de orientación escolar. Lo que, primero, el gobierno no echó a nadie, no sacó a ningún profesional. Lo que está diciendo es, sobre esta cantidad de profesionales que tenemos, veamos cómo cubrimos la mayor cantidad de escuelas posibles, pero, o sea, convengamos que después de 30 años de gobernando la provincia, el mismo partido político, está más de la mitad de las escuelas sin gabinete. Claro, y lo que dice... Entonces lo que se está haciendo es tratando de utilizar esos mismos recursos de la mejor forma posible en el territorio y en las escuelas. Si vos me decís qué sería lo ideal, y bueno, sí, que haya 4 o 5 por escuela, pero bueno, hoy los que se están poniendo en contra de esta medida es porque, bueno, obviamente están planteando un tema ideal, pero que el gobierno lo dice claramente, que no lo puede solucionar ahora, como no ha solucionado en 30 años. ¿Vos creés que con este cambio, específicamente los equipos de orientación escolar, ¿no? Yo lo que creo que es una forma de optimizar el recurso que vos tenés, de decir, bueno, yo tengo una escuela en un lugar, tengo otra escuela en otro lugar, que no está asistida, y yo puedo, de esta forma, trabajar con alguna orientación en alguna otra escuela. Es simplemente
y no fijar, porque si no había escuelas que nunca iban a tener gabinete psicopedagógico, bueno, ahora se llaman de otra forma, antes las llamábamos así, porque no existe, o sea, la realidad es que no existían en una gran mayoría de escuelas. Sí, en eso coincidimos. Ya para ir cerrando, porque ya no estamos... Sí, yo antes de cerrar, quisiera dedicarme un poquitito a la ciudad de La Plata. Sí, acá el programa lo maneja usted, don Mario. Se llama señor Nova, pero en realidad serían señores Nova. Señores Nova. Sí. Yo quería preguntar qué se está tratando en el Consejo Deliberante actualmente. Bueno, actualmente lo que es inminente creo que es el envío de un nuevo código de convivencia que hay un borrador que todavía no llegó, que bueno, se está anunciando que va a llegar, que tiene que ver, en realidad, está la ordenanza 6147, que es de la década del 60, que es el Código Contravencional Municipal, es una ordenanza muy vieja, donde se le han ido haciendo modificaciones, y ahora, bueno, se está mandando un plexo nuevo, actualizado, donde la idea es que en un mismo código estén todas las cuestiones que tengan que ver con sanciones, multas, temas vinculados a probation es para temas penales, pero bueno, trabajos comunitarios, hay un montón de temas que van a estar ahí adentro metidos. Te pregunto, Claudio, ya para ir terminando, sí, porque el tiempo es tirano en radio y en televisión, sí, en ambos espacios. Te pregunto, ¿qué va a pasar con Uber en la ciudad de La Plata? Porque nos han venido a ver a Agencia Nova infinidad de agrupaciones taxistas cuya preocupación es esta aplicación Uber, que supuestamente es una especie de trabajo ilegal o competencia desleal, o el nombre que le queramos poner, donde los taxistas protestan porque aseguran, bueno, de que Uber les quita su empleo, no tributa en la Argentina, infinidad de cosas que, qué sé yo, por ejemplo, denuncian de que muchos no tienen licencia para conducir, o vos no sabés quién es quien te está trasladando de un lugar a otro. ¿Qué opinión tenés vos de este tema de Uber específicamente? Bueno, en primer lugar, que es una actividad ilegal, sí, que ya la gestión a través del intendente se manifestó. Porque inclusive un diputado de Cambiemos, Guillermo Castelo, sí, provincial, quiere legalizar Uber en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, pero oficialmente el bloque de diputados... Es una postura personal de él. Es una postura personal, es más, hubo una reunión hace unas semanas, 10 días, entre el presidente del bloque de Cambiemos, sí, Maximiliano Abad, con el intendente Garro, con sectores vinculados a los taxis, y donde se dijo claramente que se iba a estar en contra de Uber porque es una actividad ilegal, o sea, no está regulada, y es más, el municipio está trabajando junto con estos sectores una aplicación similar a Uber, pero que la puedan hacer los taxistas, sí, y que también puedan dar un servicio mucho mejor, porque así como no hay que dejar que entre Uber de esta forma, en forma ilegal, nosotros tenemos que tratar entre el municipio, la sociedad y los taxistas de mejorar también el servicio de taxi, de tener un servicio seguro, que el que viaja sepa quién va a ser el chofer del taxi, claro, cómo se llama, que esté identificado, que el auto esté en condiciones. O sea, tenemos que trabajar en ese sentido. Que esto es un poco también lo que sé que se transmitió en esa reunión, yo no estuve. Claro. Acá hay un montón de actividades que por un tema de modernidad van a cambiar. O sea, hay un montón de actividades que sí, el avance tecnológico, muchos dicen que los trabajos dentro de 20 años van a ser la mitad de los que existen ahora. Entonces, todas las actividades, en este caso como el taxi, legales y que cumplen una función importante, tenemos que trabajar entre todos para mejorar el servicio y prestar el mejor servicio y usar todos los elementos que tenemos de la modernidad a mano como para que ese servicio sea un servicio eficiente. Exacto, sí, la propia profesión nuestra de periodista también se ha visto devaluada por el uso de las redes sociales. Digo, hoy vos tenés un celular, un dispositivo electrónico y sacás una foto de cualquier hecho que ocurre en la ciudad de La Plata, en el planeta mismo. Entonces, digo, hoy hay que replantear las formas de hacer periodismo y la forma de informar, ¿o no, Julián? Sí, tal cual. Con el tema de Twitter, de Facebook, por eso hay muchos medios que tienen esto de la voz ciudadana, sí, del periodismo ciudadano, sí, donde se le mezcló la ideología con la profesión. Tal cual. Sí. Vos sabés que yo cuento siempre una anécdota. Mi padre, bueno, ya falleció, tenía un comercio acá importante en la ciudad y era amigo del corresponsal del diario La Nación.
Y mi padre fue uno de los que tuvo uno de los primeros fax en la ciudad de La Plata. ¿Jorge Mantiola estamos hablando? No, de Poroto Gil. Ah, Poroto Gil, sí. Claro. Y bueno, me acuerdo que mi padre, bueno, por una cuestión de que se metía en los temas, tenía un fax y en ese momento me acuerdo que hasta se lo prestaba Poroto Gil en el diario La Nación. Sí, sí. No, y lo que digo, que en aquel momento el fax, yo era muy chico, parecía una cosa increíble. Sí. ¿Qué pasa por acá? Que sale una nota por un teléfono, que aparece un pedazo de papel, digo, lo que hemos avanzado. Y esto no hace tanto, esto parece 25 20 años. años atrás, sí. Por eso digo, ¿cómo ha cambiado todo? Exacto, exacto. Bueno, vamos cerrando con el comparreligionario Claudio Frangul. Ha sido un honor tenerlo acá, un gran amigo. Nos conocemos desde que yo trabajaba en el Diario Hoy de La Plata, que yo cubría Consejo Deliberante. Él me pasaba información todo el tiempo. Nunca me invitó a tomar un café. Bueno, te pasaba información. Por lo menos me pasaba información. Pero Nunca me dijo, che, vamos a tomar un café, nada, ¿viste? Así que bueno, ha sido un gusto y un lujo tenerlo acá. Gracias, Claudio, por venir al señor Nova a acompañarnos. Y